Hola, hola mi gente, bienvenidos a un capítulo más acá en Arte Decibel. Estamos acá por nuestro capítulo número 16 junto a Dark Tigrado acá en Arte Decibel, mi gente. Estamos junto a HR, nuestra animadora. Hola, hola. Y Dark Tigrado, que ya está acá en Arte Decibel. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Eso, estamos dando inicio a este capítulo y tenemos a Patricio Silva, Dark Tigrado, de acá de Temuco, escritor de poesía, artista audiovisual y terapeuta transpersonal. Autor de un libro, El espejo de la agonía. Explora temas tabú como la muerte, la oscuridad, lo místico, la conciencia y las diversas tensiones sociales. Así que le damos la bienvenida acá a Arte Decibel. Muchas gracias. Gracias por invitarme el día de hoy. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta noche. Vale, bien. Gracias. ¿Algo más que quieras sumar a la autopresentación? Bueno, yo, como ya comentaba, mi nombre es Patricio Silva, pero mi nombre artístico, como estoy hoy día aquí en este espacio, es Dartígrado. Soy nacido y criado en Lonquimay, la cordillera. Quizás mucho de mi poesía trae ese frío cordillerano y lo trae acá a la ciudad. Yo ya llevo varios años así viviendo acá en Temuco. Ya. Así que también soy temuquense, sí, del 2007, así que vivo acá. Así que una parte de mi alma está en Lonquimay, en las montañas. En la montaña. Acá abajo. Oye, y en el capítulo pasado que estuvimos con Timichito, después que terminó el capítulo, me dijo: oye, no me preguntaste por qué me llamo Timichito. Entonces una nueva pregunta. Sí, que no se nos olvide. Se suma una nueva pregunta: ¿por qué Dark Tigrado? ¿Qué es Dartígrado? Bueno, es una mezcla de dos palabras. La primera es dark, que es una palabra en inglés que significa oscuridad. Y hay solución muchas cosas. Sí, Es como muy profundo el concepto de oscuridad. Pero es el espacio quizás donde una gran parte de mi poesía surge. De ese espacio vacío, oscuro, que es nuestras propias sombras que todos tenemos. Entonces la poesía igual tiene un acto terapéutico, pues ir, meterme, sumergirme a esa oscuridad. Pero también hace alusión a la oscuridad del infinito, del espacio. Todo existe en ese espacio del vacío, entonces de esa inmensidad. Y aquí se conecta con la otra palabra que son los tartígrados, que son unos animalitos pequeños, diminutos, microscópicos, que son uno de los animales más indestructibles, que pueden entrar a un estado. No me acuerdo ahora el concepto, que no hay invernación, tiene otro concepto porque tiene otras características, pero su metabolismo baja tanto que puede estar como muertos por mucho tiempo si las condiciones de vida no son muy favorables y revivir cuando ya lo sean. ¿Sí? Entonces ellos pueden habitar en lugares que la vida no puede habitar. Entonces, Qué interesante. sí, y ahí se mezcla lo diminuto, lo indestructible de diminuto con la inmensidad del universo. Por eso ese concepto Dartígrado. Ay, qué buen nombre. Me gusta. Sí, está interesante. Bueno, vamos entonces a la primera pregunta que habla sobre tus inicios en la literatura y también en la parte audiovisual, porque también, como dijimos en la presentación, trabaja en ambas cosas, literatura y audiovisual. ¿Se cuentan un poquito en la literatura cuándo surgió o por qué surgió? ¡Estamos en vivo! No sabría decir cuándo en realidad. Yo creo que hubieron muchos momentos intermitentes. Hay un momento tardío que ya se establece ya. En realidad, esto voy a tomármelo más en serio y voy a conservar escrito. Pero yo recuerdo que siempre escribía, muchas de esas cosas se perdieron. Me acuerdo cuando entré a la U, una vez fuimos a hacer un trabajo a la Feria Pinto y ahí yo... bueno, se nos acercó un caballero que nos habló, Hugo, no sé tanto se llama, y yo escribí como un escrito de él. Y mi comedia dice: oye, ¿eso cómo se te ocurrió? ¿De dónde salió eso? Entonces, mi memoria siempre está eso. El cine siempre ha estado. Mi papá
es un cinéfilo, un fanático. Tiene una bodega, un espacio como este, quizás más chiquitito, lleno de VHS, de Buena. DVD. Ahora ya usa disco duro, ya Claro. otro momento, pero aún sigue descargando películas, a pesar que ahora están todas estas plataformas, a él le gusta, esa es su pasión, bajar Conservarla, claro. películas, buscar películas antiguas. Entonces, el cine también ha estado muy presente en mí. Entonces, en un momento, tardíamente, como lo digo, empecé como, ay, igual quiero aprender a hacer esto. Y ahí, bueno, me metí a una escuela que hacían acá que se llama Montaña Mágica de David Belmar. Y ahí aprendí como el lenguaje cinematográfico y creo que en realidad la escritura y lo cinematográfico, no sé, todo esto es poesía. Al final el cine igual es poesía. Sí. Entonces, de ahí viene y el libro igual fue algo tardío porque en realidad yo no mostraba mi escrito. Hasta que un día en una feria que andaba vendiendo productos que yo elaboro naturales y me acuerdo que ahí fue a cantar la Cuamboca. Ya. Ella cerraba todo ese evento y después había micrófono abierto y ahí fue como que voy a ir a leer unos poemas y ya leí unos 2 o 3 poemas y después se me acerca la Cuamboca y me dice, ay, ¿dónde puedo leer tu escrito? No, en ninguna parte, le digo yo. Y ella me dice, deberías sacar un libro, te puedo ayudar y todo. Y ahí empieza a trabajarse. A gestarse esto la ya. idea del Sí, libro. a gestarse esta idea. Qué interesante. Pero el libro, no sé si estoy en lo correcto, salió el 2019, 2020. Lo que pasa es que el libro recoge poemas que fueron escritos en el tiempo de la pandemia. Y surge y nace así como ya lo físico. En lo físico. Este verano nomás. Este Ah, verano, ya, sí. ya, lo escribiste ahí Lo y... escribí sí, en tiempo de la pandemia. Tengo mucho más escrito, pero la idea era sacar esto como antes que la pandemia ya se nos olvide. Era como, bueno, Claro, aquí estamos, como un recordatorio de algo que vivimos. Si viene no es que hable directamente la pandemia, sí hay algunos poemas que trata quizás alguna situación en específico. Por ejemplo, hay un poema que se llama Y se fue Baquedano, que cuando sacaron la estatua de Baquedano, yo como que escribí un poema. Entonces hay escritos que van directamente, hay uno que directamente se llama COVID-19, pero en realidad lo que trata el libro es hablar sobre la muerte en realidad, porque era un momento que la muerte caminaba junto a nosotros. sí, Muy a diario. cercano, lo vivíamos a diario. Entonces, ahora que se habla todavía, se manosea todo esto, pero nadie trata el tema como más profundamente. Algo que, ese concepto de memento mori, que recuerda que morirás, nosotros como que parece que la humanidad quiere hacerle El quite. oído, sí, como que no va a ocurrir. Y en realidad la muerte está al lado siempre. Si hay vida y muerte, es como es la misma realidad nomás. No puede existir la vida sin la muerte y viceversa. Sí, yo creo que ahí, no sé cómo decirlo, no sé si faltó conversación, faltó dedicación, faltó, no sé, alguna interacción directa con las personas en la pandemia, pero yo lo sentí así y creo que mucha gente quedó mal psicológicamente y bueno, yo también tuve COVID, pero sí también sentí ese miedo cuando tuve COVID. Me voy a morir, y quizás no estuve tan cerca de eso, pero el miedo que se transmitió en la televisión y todo eso, que afectó a un montón de gente psicológicamente, no es querer hacerle el quite, pero sí también faltó esa como conversación y tratar esa parte psicológica de ¿cómo explicarte? Que era como como entre el miedo que te inyectaban todos los días y la realidad. Era como un enfrentamiento diario con la muerte. Se murieron 1.000 personas, se murieron 5.000 personas, el próximo puede ser tú. Pero no había un trasfondo, ¿cachai? Como de explicar o tratar de hablar de la parte psicológica de lo que eso nos estaba afectando. Claro, y considerando que igual tenemos... Sumado al encierro. Sumado al encierro, sumado a las distintas realidades que
que vivimos en este país donde hay un Estado que está igual desmantelado, como que no hay como un sistema que se preocupe realmente en tiempos como de normalidad, entre comillas, de los problemas de salud mental, emocionales. Menos va a poder responder en una situación de crisis si el sistema está precario. Es precario el sistema en sí, el sistema de salud mental. No está puesto ahí en la promoción, en la prevención en salud mental. Entonces, frente a situaciones de crisis, quedamos solos, como podamos enfrentarlo nomás con las pocas herramientas que tenemos. Y no es solamente un tema psicoemocional, sino que hay una precariedad económica, social. Entonces te enfrentáis a todo eso, te enfrentáis a un encierro que no es lo mismo, por ejemplo... un encierro pobre que un encierro con recursos. O los campamentos, había muchos campamentos en ese tiempo. Sin agua. Entonces, todas esas realidades son súper diversas. Quizá alguien que tiene una casa más cómoda, donde tení, no sé, tu sueldo igual asegurado. Quizá eso se puede surfear de una manera muy distinta frente a otra situación que, no sé, la casa se te hace más pequeña, si tenés que estar todo el tiempo ahí, más hacinado. Ganarte el día a día. Sí, el tema económico, la misma violencia que existe como intrafamiliar se vio agudizada. Sí. Entonces todo eso nos fue afectando. Nos afectó, y frente a un sistema que ya no funcionaba bien en términos normales, menos en una situación de crisis. No. Oye, y en la parte audiovisual yo anoté, porque me interesó también, tienes aquí algunos trabajos, los que nombraste en cortometrajes y documentales. La Semilla, Reflexiones de un delirio colectivo, Entrar y salir, que tuvo un premio de cortometraje social, ¿sí? Sí. Temuco limpio, La nostalgia del útero, Memoria docente a 50 años del golpe. No sé si hay algún documental del que nos quieras conversar, el que más te guste, o te puedo preguntar sobre alguno en especial. Si quieres preguntar. ¿Sí? Ya, porque esta parte de los documentales y cortometrajes, tú me decías que estudiaste. Hubo un curso acá de realización cinematográfica, y ahí yo tomé ese curso. Duraba, no sé, no me acuerdo ya cuánto horas duraba, como 8 meses, 6 meses, no sé. Y ahí, en ese curso, terminamos creando un cortometraje, que el cortometraje se llama Entrar y Salir, porque todo al final había que presentar una idea de cortometraje, y votábamos. Y el que saliera elegido le tocaba, era el director, porque era su idea. Y salió mi idea, que se llama Entrar y Salir. Así que yo dije, ese fue el primero. Ese fue el primero, sí. Entre medio salió el documental Reflexiones de un delirio colectivo. Que Entrar y Salir habla de la historia de un chico que estaba recluido, adolescente, infractor de ley. Llega a su casa, entonces lo que ves es como la realidad. Bueno, ¿qué pasa después que sale? Y cuenta un poco eso. Va acompañando la vida de este joven, de este adolescente. Y el Reflexión en Delirio Colectivo fue algo que hicimos súper improvisado, en un mes así, en donde yo en ese tiempo estaba trabajando en un centro comunitario de salud mental, en Amanecer. ¿Ya? Y venía, en un mes más se conmemoraba el Día de la Salud Mental. Entonces ahí se me ocurrió, en ese momento, como estaba metido en esto del arte, oye, pero hay muchas personas que están aquí atendiéndose y que tienen este tremendo potencial, son unos artistas, sí, pero no son conocidos. Hay unos pintores, poetas, hagamos algo con ellos. Hicimos un evento que duró todo un día, que en la mañana deportiva, en la tarde era que ellos presentaran un show artístico. Y ahí queríamos mostrar un documental. O sea, yo lo propuse a sacar un documental. Y ese documental entrevista a usuarios
a profesionales. Y entre medio hay poesía igual de usuarios. Fuimos a grabar al cementerio esa vez con una chica que tenía hay un poema, el clímax del cortometraje es un poema súper intenso. Toda la gente queda así como, es como, te rompe el corazón. Y bueno, lo invito a verlo si alguien quiere como Sí, conocer eso más. eso te iba a preguntar, ¿en qué parte los podemos ver? Todos esos cortometrajes están ahí en mi página de YouTube. ¿Ya? Dark Tigrado. Dark Tigrado. Sí. Con el mismo nombre me pueden encontrar en Instagram o en YouTube. Y entrar y salir también está en la plataforma de Onda Media. No sé si lo conocen, sí, que es sí, como nacional. Netflix chileno. Sí. El puro cine chileno y ese también lo pueden encontrar ahí. Buenísimo. Bueno, estuvimos hablando antes del capítulo un poquito bueno, te quiero preguntar por dos, pero estuvimos hablando del Temuco Limpio. Ya. Cuéntame un poquito de eso y ahí te pregunto por el otro. Bueno, Temuco Limpio surge la idea para postularlo a un festival que ya ni recuerdo cómo se llama. Festival. Pero se enviaban cortometrajes de personas que no fuesen como realizadores profesionales, sino, ¿Ya? y la idea Amateur. era así, amateur. Yo tenía varias grabaciones del estallido social, que en ese tiempo grabé varios videos, también hay varios subidos ahí en la página. Y Temuco Limpio toma ese concepto de que tenía Baker ahí de Temuco Limpio. Ya. Sí, entonces lo que muestra es todas las murallas de Temuco que en ese tiempo rayaron, estaban todas rayadas con consignas. Sí. Y los chemamul que pusieron en la plaza, las estatuas igual que se fueron cambiando, los cambios de nombre. Y es mostrar eso, como ese proceso, eso que ocurrió en el estallido, como que la ciudad hablara. Yo como que, ¿quién sería el personaje? Temuco, Temuco. Entonces, ¿de dónde habla la ciudad? De los muros, de los muros. Y eso se trata, es bien cortito. Y hay una voz en off de personas que en ese momento dieron algunos discursos que yo grabé, se va escuchando. Es como oír a la ciudad, hablar. Bueno, sí. Me pareció interesante el concepto ahí, la historia. Y yo te iba a preguntar por la nostalgia del útero. Eso me interesaba. Eso surgió en tiempo de la pandemia. En realidad es un cortometraje surrealista, le digo yo. Es como un estado de meditación. Surge a partir de varias grabaciones que en su momento no eran nada. Tal cual como estar escribiendo una poesía nomás. Grabación, idea que a mí se me ocurrían en el momento, grababa. Y llega el momento de la pandemia. Y ahí como que todo eso cobró coherencia, como que se armó por sí mismo, empezó a armarse. Y es un viaje, una meditación, porque es un estado de muerte y renacimiento. La nostalgia del útero es como tratar de mostrar, final, qué es lo que busca el ser humano si uno revisa en sus mitos, en sus prácticas espirituales, entre distintos pueblos, culturas, o la invención de Dios y todo. Para mí, como a la conclusión, o sea, lo que busca el cortometraje, en realidad esa nostalgia de que en un momento estuvimos en un lugar que era totalmente protegido, totalmente cálido, que es el vientre materno. Éramos uno con la fuente ahí. Eso es como una parte originaria. Claro. Pero en un momento nacemos y nosotros pensamos en eso, nacemos. Pero podría ser desde la perspectiva del bebé, que el bebé está muriendo, se muere porque se le acaba todo un mundo. Se desapareció su existencia de un día para otro y de repente está afuera, un mundo gigante, y tiene que llorar para poder respirar. Vivir. Es un primer trauma. Entonces todos los rituales como volver a eso,
al origen, como cuando nosotros hoy deseamos como morir, ¿no? Volver a la nada, así, volver como algunos podrán decir a Dios o a otra cosa. Yo digo que es la memoria como uterina que está ahí. Entonces uno para poder transformarse y renacer y transformar tu personalidad y todo, es como ese ritual, como, bueno, tengo que volver a parirme, pero ahora no es parirme de mi madre, pues, de carne y hueso, que me parió en su momento. Es de otra etapa. Sí, parirme del universo, como de la tierra, de otra madre, empezar a ver igual a mi madre, cuando ya somos adultos, obviamente, como ambos somos humanos. Y ella quizás trató de hacer lo mejor que pudo, con las capacidades que había, la vivencia que tuvimos, y ahora poder verla desde ese lugar y poder renacer. ¿De dónde? De la madre que me hace ser no solamente hijo de mi madre, ¿no? Sino me hace ser hermano de mi madre, así, que es nuestra madre tierra. Entonces busca como ese viaje. Es bien surrealista, es como a quien le guste eso, porque en realidad no hay diálogo, nada. Son imágenes que te van contando esa historia y libre interpretación, porque de hecho eso es lo interesante, que hay personas que me han comentado, oye, sentí esto, oye, esta imagen, esto, y hay cosas que, no me había dado cuenta, está buena está bueno lo que tú me dices. El arte así. Sí, pues. Sí. Y ahí, sí. No, y eso que estás hablando tú, yo lo comparo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero me volaba, mira, es como la película Matrix, ¿cachai? Matrix habla del parto, desde de cómo se gestan la vida. Hay partes de la Matrix donde muestran que están dentro de un huevo que vendría siendo como el útero, ¿cachai? Como el vientre, y que nacen y que se están dando de esa manera, ¿cachai? Entonces, esa película habla en parte de lo que tú estás mencionando, ¿cachai? De ese proceso de salir de un mundo a otro externo totalmente diferente, es lo que yo pienso, ¿cachai? Pero que a la vez esa película habla de un montón de cosas, de tecnología, y habla también del proceso personal de la vida, ¿cachai? Creo yo, ¿cachai? Sí, esa película sí que habla habla un montón de cosas. Muchos ¿cachai? temas, Muchos temas. uno puede verla 1000 veces y ir sacando cosas nuevas. Sí, pues, y esa es como refleja el monomito que se le llama. Sí. Me acuerdo ahora el escritor que habla del hombre de las 1000 caras. Y que en realidad él llegó a una conclusión que le llamó el monomito, que estudió todos los mitos así de diferentes culturas, bueno, no sé si todo, pero una gran cantidad, y lo analizó y llegó a esa conclusión, pues, de lo que acabamos de hablar, como que esta idea de volver al origen y replicarse al útero y repetirse. Y ahí sale esta idea del viaje del héroe, por ejemplo, el Neo, por ejemplo, Matrix, que vive un viaje, pues primero un loco que vive en su mundo, algo le molesta, pero está ahí, y él tiene que nacer, nace y tiene que vivir todo un viaje que él lo identifica que son los 12 pasos, y que toda la escritura como aristotélica, todo se basa en eso, como en los 12 pasos, las películas todas están hechas con esos 12 pasos, y que parte de un estado de normalidad en la que estamos todos, cuando en un momento tú empezáis como algo te ocurre en la vida, que te mueve el piso, y empezáis este viaje, y empezáis a cuestionarte tu personalidad. Estos viajes de estos grandes héroes, al final lo que muestran en este monomito que él dice es el viaje de la personalidad nomás, que nosotros pasamos por esta etapa. Hércules, todo eso, grande hazaña con Dios y todo, pero si le ves la esencia, es la transformación de tu personalidad. La evolución de tu personalidad. De la personalidad. Porque pasa por eso y tiene que morir y entra a pelear contra la hidra y se mete al subterráneo y vuelve a salir. Y de hecho ese es un ciclo constante en el desarrollo y en el aprendizaje. Sí, eso mismo iba a decir yo. De la persona, ¿cachai? Vamos pasando por distintas etapas. Él decía morir y nacer, porque a lo largo de la vida vamos muriendo y naciendo con distintas cosas, pues ya sea ser madre, ser amiga, ser hija, ser hermana, ser artista. Como que todo muere algo, pero nace otra cosa, ¿cachai? Nace otra cosa, claro. Y ahí, por ejemplo, podríamos ir como como la esencia como de mi escritura, voy a decir, de mi poesía. Porque, bueno, esto es como
un dato nomás, ¿sí? Que yo Sí. nací en noviembre. Soy Yo igual, de los escorpión. signos, somos escorpiones. Y de que hablan de Escorpio, representa el arquetipo de esta visión. Sería el arquetipo de la transformación, pues de la muerte. Se tiene una mala visión del Sí. tóxico, pero en realidad es como el que transmuta y cambia. Entonces, de ahí se basa harto mi escrito. Y por ejemplo, el libro, que si bien El espejo de la agonía fue escrito, se inspira en tema de la pandemia, la esencia como del libro y del nombre, por ejemplo, El espejo de la agonía, es eso en realidad, como un diálogo con la muerte. ¿Y por qué agonía? Porque podría ser espejo de la muerte, pero ¿por qué agonía? Claro. Nosotros, la agonía es la etapa antes de la muerte. Uno ahí sufre, Sí. está sufriendo en la El agonía. estado de conciencia. Sí, está ahí sufriendo en la agonía, el último momento de morirte. Entonces yo pensaba, y la muerte no será en realidad, nosotros le tememos a la muerte. Siempre que hablamos de la muerte, ¡ay, no me hable de la muerte! Y no será la Eso es muerte. como tema tabú. Sí, pues no será la muerte, el estado de liberación, que no será ahí el nivel de libertad, de paz. ¿Qué será la muerte? El silencio, el descanso, otro estado de conciencia, oscuridad que te lleva a una profundidad, sabiduría. Eso asociado a la muerte. Entonces pensaba, en realidad el miedo es la agonía, ese sufrimiento antes de morirse, pero no la muerte en sí mismo. Y espejo de la agonía porque es un reflejo nomás, un reflejo de la agonía, porque nosotros, como tú decías, madre, rapera, todos estos roles y roles que vamos destruyendo y reconstruyendo, todo eso morimos, pero sufrimos ante la agonía, pero no es una agonía real porque no te están muriendo realmente. Entonces por eso es el reflejo, el espejo de la agonía, pero no es la agonía realmente, pero sufrimos. Entonces la vida termina Proceso de siendo transformación, la agonía. claro. La vida se transforma en el reflejo del Y igual lo interpreto, por ejemplo, el espejo de la agonía vendría siendo como el reflejo de cada persona al verse a sí mismo, ¿cachai? Igual puede tener esa interpretación, ¿cachai? El espejo de la agonía es como que cada uno tiene su propio reflejo donde se tiene que enfrentar a ese proceso que dices tú, ¿cachai? El Sí. espejo de sí mismo. Sí, sí, totalmente. Estamos en vivo. Porque al final nos enfrentamos a nosotros mismos, A ¿no? nosotros mismos. En la muerte con uno mismo. No hay nada, o sea, hay situaciones externas que crean un contexto que condicionan, como hablamos de la pandemia, hay condiciones sociales, diferente enfrentar la pandemia con un estado, no sé, más social, más benefactor, un estado como el de acá, mucho subsidiario, Sí. más donde todo eso es un contexto que nos genera una cierta realidad. Pero dentro de nosotros también está esto que es más profundo, que es como la esencia, esta personalidad. Y esto nos lleva a enfrentarnos a estos contextos. ¿Cómo lidiamos con estos contextos? Entonces, esta cosa exterior a veces siempre nos llevan a ese espejo que tú dices, pues, a mirarme de nuevo. ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo me reconstruyo? Lo hago desde la individualidad, busco algo más colectivo, busco el arte, busco qué. ¿De dónde agarro para seguir Sí, avanzando? es loco porque yo que estuve una semana en residencia, ¿fue, no es cierto? Sí. Ahí yo igual me fui en la profunda y pensé, todo esto que está aquí en el libro, ¿cachai? Sin leerlo, porque ahora tengo la posibilidad de tenerlo acá en la mano y hojeándolo, revisando, ¿cachai? Son cosas que yo igual las comparto porque estuve esa semana encerrado y que pensé en todo eso que estamos hablando ahora, ¿cachai? Y es loco porque fue justamente el verse a sí mismo y ver qué va a pasar después, ¿cachai? Tendré la oportunidad de seguir adelante y de ver todos esos cambios que son parte de haber vivido esta cuestión del encierro y de estar al borde de la muerte también, pues, ¿cachai? Como que acercarte a la La muerte te incertidumbre. pone la pregunta y pues Sí. la muerte, si no te lleva, te pone después la pregunta. Bueno, ¿cómo querés vivir tu vida? Sí. ¿Cómo Bueno, voy a y vivir? siguiendo en ese tema, ¿tú crees que hay vida después de la muerte? Y después de la muerte, ¿no? Vamos, nadie lo tiene con una certeza, No, pero... pues no hay certeza, pero uno se... Sí, pues. como que está elucubrando siempre. Sí, pues. Puede ser que sí, puede que exista la reencarnación. Sí, po. Yo creo que sí. hago regresiones. Ah, sí. Ah, pero sí, podemos contar a la gente que también es terapeuta transpersonal. Aparte, hace videoclip. Vamos a nombrar todo el currículum, Sí. aprovechar aquí.
estamos Es que en yo el creo que es inicio. como lo mismo, no hay una... O sea, obviamente que ser terapeuta implica una técnica, vaya a trabajar con personas, Sí. pero voy al hecho de que es como... todo es un arte, la terapia Claro. transpersonal igual es como un arte. ¿Qué es la terapia transpersonal para que nos Hablemos de enteremos eso. un poquito? Trans es más allá. Por eso todos los trans, por ejemplo, transexual, proceso de cambio, como claro. todo trans, más allá. Entonces, transpersonal es más allá de la personalidad. Entonces, Ya. lo Eso significa, transpersonal, ya. sí, pues como algo que está más allá de la personalidad. Ya, perfecto. Y es la cuarta fuerza de la psicología. La primera fue el psicoanálisis, identifica el inconsciente, consciente, ya. Y después viene lo más como conductista, Ya. que trata de transformar la psicología en una ciencia, con respuestas biológicas de lo que te pasa. Después viene lo humanista, que ellos se plantean, no sé, pues hemos hablado tanto de la persona enferma, ¿y cuál es la persona sana? Hablemos de eso. Y los mismos humanistas, algunos dicen, pero aquí falta una patita, y se plantea esto transpersonal. Esto es un resumen súper rápido, pero, sí. y es que lo transpersonal lo que le interesa son estos otros estados de conciencia que los seres humanos pueden alcanzar. Ya sea en meditación, ya sea porque se acercaron a una experiencia de la muerte, ya sea porque algunos probaron alguna sustancia psicodélica, ya sea por un ejercicio de respiración, etc. Lo que plantean que el ser humano puede acceder a esos otros estados de conciencia trascendentales. Pueden ser espirituales, una expansión de conciencia que es distinto a una alteración de la conciencia, porque uno puede con alcohol alterarla, Las otras por son, ejemplo. son como vías para llegar sí. a ese estado. Sí, pues te lo alteráis, el Sí. alcohol altera, pero no necesariamente va a ser, o no lo es, no es una expansión de conciencia. La expansión es que tu mente está aquí, está ahí dominado por la mente, Sí. que es tu personalidad. Pero la expansión de la conciencia es que de repente saliste de tu mente y llegaste a otro estado de conciencia. Por eso es transpersonal, más allá de tu personalidad. Y lograste conectar, ya sea con tu propia esencia, algunos le llaman alma, conciencia, como le quieran llamar, o ya sea con este universo, o Dios, o ya sea con otras conciencias, que pueden ser arquetípicas, como decía Jung, o con la conciencia de un animal, de la tierra, de otra persona, vidas pasadas, etcétera, como otras conciencias que quizás no es la tuya necesariamente. Gente que ha conectado, no sé, con la tierra. Yo escuchaba personas, estaba ahí y hoy sentí que la tierra me hablaba, me decía esto. Una persona me dijo una vez, sentía el miedo de la tierra. Sentir el miedo de la tierra. Wow. Ahí está Avatar, Oh, qué viejo. tremendo. Con ese tema está Avatar, la película de Avatar, ¿cachai? Avatar. La conexión, Avatar, la conexión con la tierra. Sí. Claro, totalmente. Sí. Sí. Entonces, a través, como decíamos, de las regresiones, Sí. lo que busca es, por ejemplo, la hipnosis o las regresiones, que nosotros conocemos estas cosas por las películas y a veces por Tony Camo que hipnotizaba y te hacía hacer Sí. como gallina, ya eso es como espectáculo, esto es como terapéutico. Aquí la persona nunca pierde su conciencia, en realidad yo no la manipulo, sino que la persona todavía está consciente, me escucha, está como una estado de biconciencia, porque Ya. vive una experiencia interior, pero a la vez se comunica conmigo, hablamos en la regresión, pero a través de la técnica de relajación llega a un estado tan profundo que la persona vive ese momento de expansión de conciencia. Y esa regresión puede ser en esta vida o puede ser en otra vida. Eso depende igual de lo que esté sanando la persona. Entonces no necesariamente todas las regresiones necesariamente es como a vidas pasadas. Puede ser dentro de tu misma línea de tiempo, que es parte de tu biografía igual, de lo que tú eres. Entonces ahí he tenido varias experiencias de personas. Yo también me he hecho regresiones, he ido a otras vidas, entonces ahí hay algo que te dice... Me encantaría hacer mi regresión. El loca esa bola de la regresión, ¿cachai? Por ejemplo, aquí como Arte Visible, un podcast relacionado con todo el arte, la música, la poesía, la literatura y todo lo Baile, que... todo. Toda la rama. Por ejemplo, esto que estamos conversando ahora de las regresiones, yo me voy por el tema de la música. Cerati hizo una canción que se llama Fuerza Natural, ¿cachai? Y esa letra habla de que es como si se hubiese desdoblado. Canalizó algo. Es como si se hubiese desdoblado
para crear esa hubiese canción, visto ¿cachai? su futuro. Él predijo su muerte, ¿cachai? Ya. Con fuerza natural. Ahí tenía una Yo canción creo- para que la escuchen sí. después. Ahí hay Sí. como algo interesante en el arte. ¿cachai? Bueno, antes, dos cosas quiero decir. Estábamos hablando de la regresión. Una, Sí. Sí. el concepto de hipnosis. Quiero como hablarlo un poco. Ya. Hipnosis, en este sentido terapéutico, lo vamos a entender como un estado de trance que es una focalización interna del ser humano. Entonces, a través de un estado de relajación, la persona entra en ese estado de focalización y vive una experiencia interior. Pero estos estados se pueden dar de forma espontánea, pues, como por ejemplo Cerati. Quizá cuando tú creas un arte, cuando una persona está tan focalizada en algo que de repente entra en un trance así, y no sé, pues el deportista corrió tantos kilómetros, nunca lo había hecho en esa velocidad y de repente rompe su récord, quizá él entró en ese estado hipnótico, po. Era, lo único que importaba era eso, estaba todo su cuerpo focalizado que lo único que existía era eso. Entonces esos estados son hipnóticos espontáneos. De repente a mí me pasa en la escritura, pues a veces estoy de repente, no sé, de la nada me surge algo como bien catártico, escribo y no sé en realidad de dónde surge. Claro. Hay otros que uno lo trabaja, porque la poesía no es solo inspiración como se cree, es como todo arte que se trabaja, se buscan las palabras, los conceptos, se reescribe nuevamente, se busca como darle, no es algo como, igual es un trabajo que Claro. requiere dedicación, requiere estudio, requiere estar pensando, pero igual hay momentos de esa inspiración, como me acuerdo que Artigas dice que la inspiración te pille trabajando, y de repente lográis ese estado, pues, escribí algo, ¿cómo salió esto? Y ahí a mí me pasa algo interesante que yo pienso así, no sé qué piensan ustedes, tú igual haces música y todo, que ¿quién está hablando? ¿Quién está creando así como el artista? O en realidad artista. es el arte, la poesía, esto que busca un lugar donde expresarse y te utiliza a ti, se canaliza y se expresa. Entonces, a mí me hace mucho sentido lo que dice este director, el David Lynch, un director de cine. Ya. Son súper locas sus películas, si me han visto, muy recomendadas. Y él decía esto, porque en realidad la conciencia es como un océano infinito, así como ese es como un espacio que existe, un océano. Y uno se sumerge en ese océano a buscar el pez. Y de repente encontrar el pez y lo saca y ahí está, y sale su película. Entonces es algo que existe, como que está ahí rondando. Entonces, para mí la poesía me permite encontrar ese lenguaje donde las palabras son muy pequeñas, se limitan, el lenguaje humano está Sí. limitado para poder expresar ciertas experiencias como eso mismo que tuvo Cerati, como un viaje, no sé, al futuro, un viaje al pasado, un estado emocional, un estado de conciencia, quizá en un momento que estoy, no sé, en un paseo en el cerro y de repente hoy me sentí distinto, quizá un pequeño pincelada de expansión de conciencia y cómo expreso esto. Entonces la poesía permite encontrar esos lenguajes que pueda superar al lenguaje limitado que tenemos, como poder expresar lo que no puede expresarse, poder expresar lo que habité en un momento, pero que las palabras se hacen chicas. Por eso me gusta la poesía, porque es lo más cercano a cierto estado interno que me cuesta explicarlo de otra manera. Sí. Si no fuese desde la belleza que tiene la poesía, ¿no? La ¿Se entiende? literatura, sí. Sí, o sea, a mí lo que me pasa es como lo que dices tú, que de repente escribo una canción y después al tiempo la escucho y igual me pregunto, ¿y de dónde salió esto? O sea, ¿en qué momento se me ocurrió? ¿Por qué se me ocurrió esto? Y realmente como que no sé por qué se me ocurrió eso con ese ritmo, ¿cachai? A veces se me ocurre sin ritmo, ¿cachai? Así como dices tú, como que la inspiración viene puede ser en trabajo, en haciendo las labores, como el momento menos indicado. A veces en la noche, cuando ya está todo en calma, relajado, viene la inspiración. Viene en segundo plano eso. Pero no, claro, pero Sí. no hay, pucha, yo no me levanto a escribir, ¿cachai? Es como que viene y está ahí y se me ocurre y yo digo, mañana lo voy a escribir, pero el día de mañana ya no. Se te fue, po. Ya Sí. se fue, Es que- ¿cachai? Sí, po. Claro, ya se fue esa rima, se fue lo que pensé, Sí. porque era ese Hay el que momento, agarrar por po. el celular y
Claro. Yo, por ejemplo, cuando andaba trabajando y hubo un tiempo que me fui en la poética, ¿cachai? Me gustaba escribir cosas y andaba trabajando y de repente de la nada, pero por eso yo dije antes en segundo plano. En segundo plano y de repente se me atravesaban palabras, ¿cachai? Aparecen y decía, oh, y, ¿cachai? Y empezaba a pensar y la armaba, pero en el momento de la nada, ¿cachai? La armaba en el momento y decía, oye, está bacán, ya antes que se me olvide, un cartón o el papel que hubiera al lado y empezaba, y lo escribía y me lo echaba al bolsillo. Porque si no lo hacía, no vuelve, ¿cachai? Sí, no vuelve. No vuelve. Creo que todo, y aquí lo transpersonal y el arte. El arte quizás es la materialización de ciertos estados de expansión de conciencia. Por muy pequeño que sean, o grandes, eso da lo mismo. Lo importante es que viviste esos estados y quien hace arte está despierto a eso, atento, escuchando en cada palabra, en cada conversación y pensando cosas y y escribo y me aparece esto. Para muchas personas quizás eso ocurre, pero pasa nomás, pasa así como tú dices, me ocurrió una idea y se me olvidó, pasó porque no están pensando en el arte, claro. no están, pero cualquier persona puede hacer arte. Yo creo que todos pueden hacer, así como pueden acceder a estados expandidos, pueden crear arte, porque es lo más originario. Sí, el ser humano, desde que es ser humano, ha estado haciendo arte, ya sea bien rupestre en las piedras, lo que sea, la primera forma de comunicación, el canto, el baile, de ahí viene lo demás. El arte aparece primero como... Yo creo que eso, por mucho se habla del lenguaje, lo que nos hace ser como humano. Sí, pero por ejemplo, no sé, ahora se habla de los neandertales, por ejemplo, que ya igual tenían un nivel de lenguaje, pero a través del canto, por ejemplo, y que quizá igual hacían arte a través de los huesos, te encontraron varias como edificaciones, así, cosas que podría ser un arte igual. Entonces, antes de todo lo elaborado, como civilización así, antes de todo el lenguaje bien elaborado, ya estuvo el arte. Entonces está en nosotros, pero en una sociedad como la de hoy, que no le importa nada, como que no le da un valor, no le da no un lo valor digo ahora, económico, sino un valor como de atención, humano, de atención. Sí, porque es importante, porque mientras más arte, la persona profundiza sus niveles de raciocinio igual, pues de reflexión, de metáfora, de abstracción, también su nivel de emocional puede regular más ciertas cosas, comprender más cosas. Entonces el arte no es algo como así, ¡ay, qué bonito! Algo bonito que creamos. El arte es la esencia del ser humano, ¿cachai? Porque tiene es como el oficio más multidisciplinario en sí mismo, porque te va a servir para mucho. Para muchas cosas. Para el propio desarrollo humano, para el propio desarrollo personal. Sí, porque así como dices tú, que ahora no se le presta como tanta atención al arte y yo creo que es verdad, ¿cachai? Porque antes en la plaza de armas, abajo de la pileta, ahí está la sala de exposiciones donde años atrás, ¿cachai? Mucho tiempo atrás, se hacía constantemente exposiciones de arte, sobre todo visuales, ¿cachai? Porque ahí eran fotografía, pintura, esta cuestión de arte abstracto, ¿cachai? Con cosas, y también hacían poesía, ¿cachai? Lo que era literatura se hizo harto, pero ahora se ha perdido ese espacio y la costumbre, ¿cachai? Por el mismo tema yo creo que la nueva generación como que no le está prestando el foco a ese tema, ¿cachai? Sino que son como cada vez más cerrado ahora el círculo que tú puedes llegar, ¿cachai? Sí, sí, imagínate que hay un estudio que salió que las canciones de ahora, no me acuerdo el dato objetivo, como el número, pero que la capacidad de palabras en las canciones actuales son más reducidas. O inventar nomás, digamos ya 100, por decir nomás. Pero antes, años atrás, eran 1000, no sé, ¿cachai? O sea que para elaborar una canción ahora se ocupan menos palabras. Son las mismas palabras que se siguen repitiendo. Las canciones no están buscando como profundizar nuevos conceptos. ¿Y eso qué significa? En el tema de la música, obviamente hay más factores, pero eso lleva a que la persona tenga un lenguaje mucho más pequeño. Pues, o sea, ¿quién no se crió o buscó su identidad a partir de la música en su momento? Y fue aprendiendo de eso. Entonces ahora las músicas que escuchan los jóvenes están súper limitadas, son muy pequeñas y son, aparte de ser más
sencillas o más básicas, además son ausentes de metáforas. Las cosas son muy concretas nomás. Sí, son más Eso directas. se puede, sí, directo así. No hay una belleza, no hay algo que te haga pensar un poco así hoy o te haga sentir que bello esto y qué quiso decir. No, Sí. es muy directo ahora. ¿Cachai? Entonces, tenéis palabras que son simples, que no necesitáis ir a buscar un diccionario. No necesitáis darle a tu cabeza qué quiso decir, no, ya no te importa. Entonces, imagínate mostrarle a veces, no sé, pues, una poesía, no sé, como, ¿qué es esto? Entonces, igual eso yo creo que influye y ahí como la responsabilidad que tenemos quienes hacemos arte, pues, como también pensar eso, ya, bueno, como también hacemos un arte que busque... A nuevo público y que sí, llegue pues, al público actual. sí. Estamos en vivo. Complejo el tema, porque compitáis contra TikTok. Tema, ¿cachai? Pero del todo jamás se va a perder, ¿cachai? Siempre va a haber público que le encanta la lectura, ¿cachai? Sí. La literatura, la poesía, el arte, O sea, porque esas son cosas que independiente que las generaciones actuales no las compartan o no las sigan, está en el código interno de cada uno. Lo que pasa es que las personas están tan ocupados en otras cosas que se olvidan de estas variantes, ¿cachai? Del arte, de la literatura, pero están insertos en todos, ¿cachai? O sea, esa es la idea y con esto voy a cerrar aquí para que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esa es la idea porque igual tenemos que enfrentar esta nueva realidad y que ojalá no se haga tangente, por favor, con el tiempo de la inteligencia artificial. O sea, ya hay personas, yo lo leí esta semana, que le están entregando su arte a la IA. Sí, po. Le están entregando su... Todo lo Yo criticaba eso y hablaba en esta conversación que hubo ahí con un amigo en redes sociales. Entonces preguntaba eso. Y yo le decía, pucha, es lo más original que tenemos como seres humanos, ¿cachai? O sea, es lo más crear. natural, es lo más original, es La como creatividad. la parte más liberadora que tenemos. Nadie se podía meter en nuestro arte y ahora sí se pueden meter, metió pero la porque IA. nosotros lo estamos permitiendo, ¿cachai? la gente lo está Porque la gente lo está permitiendo y en vez de escribir, de pensar. está diciéndole al computador que escribe por mí, entonces, pucha, está permitiendo que invada ese espacio que era tan original y tan liberador y que ojalá no. Y en todo ámbito, ¿cachai? En el ámbito audiovisual, Sí, en todo. gráfico, artístico, en lo que es pintura, la escritura, la música, en todo ámbito la IA está tomando terreno, ¿cachai? Pero es justamente lo que dices tú, porque las personas se lo permiten, pero es porque cada vez la gente se va a volver menos creativa, ¿cachai? Eso no va a llegar. La comodidad. Hay una película que se llama Idiosincrasia. Véanla y se van a dar cuenta para dónde vamos. Ya. Bueno, la segunda pregunta habla sobre tu actual proyecto, ¿cierto? Que es el trabajo que nos vienes a presentar hoy día, que es tu libro Espejo de la Agonía. Y también te voy a preguntar sobre algún futuro proyecto, si se viene algo más, en la literatura o en lo audiovisual. Yo anoté algo pequeñito con lo que presentaste un poquito el libro. Dice enfoque surrealista, existencialista y gótico con perspectiva sureña. En esa parte gótica, quiero que nos explique un poquito la definición del... Sí. Bueno, eso. yo... Mi poesía a veces bien visceral. Sale desde la entraña. Como hablábamos de la oscuridad. Las partes más tóxicas Sí. del ser humano. Y creo que lo gótico en este sentido no es... Uno piensa en gótico y piensa en las catedrales europeas, medievales. Lo gótico, por ejemplo, los sureños, latinoamericanos, podría acercarse más a los temas del realismo mágico, a los temas de los problemas o las temáticas que vienen de la oscuridad, como los tabús que decíamos, como el tema de la sexualidad, los temas de la mente humana, de la psicopatología, no sé, de las cosas que nos causan terror. Al final lo gótico busca eso, hablar de lo que nos causa terror, incomodidad, sino con los monstruos que no habitan afuera, sino que habitan en nuestro interior.
Entonces, por eso tiene esa perspectiva como oscura. Me acuerdo que Juan Boca definía mi poesía como una poesía dialogante. Yo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese concepto? Porque me hace como dialogar, ¿no? Internamente, así como que leo y me hace pensar cosas. Entonces, igual interesante como ella lo define. Eso yo creo que busca un poco, como habla de la oscuridad, pero llevando esperanza y sanación a quienes habitan ese mundo oscuro, saliendo del estereotipo de oscuridad como maldad, sino Claro. un lugar que a veces transitamos, y llevando la oscuridad a esas personas que están muy cómodas y que al leerlo algo te mueve, pues, te mueve el piso. Entonces, por eso yo lo defino así y creo que, bueno, no sé si este libro tenga tantos elementos, igual tiene algún elemento surrealista, a diferencia de un próximo proyecto, como tú me preguntabas, del que viene otro proyecto. Esperemos que salgan pronto. Ese sí tiene, bueno, es una inspiración en el signo de Escorpio, tomando el concepto del viaje del loco, que este viaje del héroe que hablábamos, Sí. de los 12 pasos, pero ahora en el tarot está construido en eso, por los arcanos mayores que cuentan el viaje del loco, que va pasando por distintas etapas de su transformación. Entonces yo tomo esa inspiración, pero no es que un poema hable del arcano o sea una representación del arcano, sino que una inspiración, una reinterpretación libre nomás, tomando este personaje. Aquí es Escorpio el que viaja y cómo viajaría en cada uno de esos. Entonces va construyéndose cada poema en cada como arcano poético. Ese es como un proyecto nuevo que ahí está guardado, esperemos que salga. Y ese tiene más tinte quizá como surrealista o gótico, no sé. Yo le llamo así, a mí de cabro chico, como así como la música que ¿Te llamaba la atención? sí, ¿Te ha yo gustado? escucho distintos Sí. estilos, pero si me hicieran elegir un estilo, así como quédate con uno ya. Eso es lo que te llega. Me gusta esa música, sí, y no solamente música, porque abarca distintas ramas artísticas, como la escritura, la poesía, la pintura, Sí. la arquitectura, el cine, Sí. Claro. como eso. Y Eso, bueno, no sé si responde a la pregunta. sí, 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 totalmente, totalmente. En esta parte nos gustaría pedirte si nos pudieras compartir algún poema de tu libro que nos vienes a presentar, El espejo de la agonía. Yo estuve leyendo un poquitito, superficialmente, obviamente, que no tuve el tiempo de leerlo completo, pero igual me di cuenta que es un libro bastante social, político y que habla de todo lo que nombraste, pero también me di cuenta que tiene esos tintes. Ya, vamos a leer un poema que lo escribí una noche. ¿Ya? Y fue igual como en ese estado, como decir, ¿de dónde salió esto? Como de trance. Y que yo creo que se acerca un poco a todo lo que hemos conversado, por eso lo voy a leer. Ya. Se llama Poemas mal escritos y fotografía desvelada. Escribo primero para mí, segundo para ti, ojitos de luna. Tercero para ustedes, para que el cerebro se les escape por los oídos. Y el pájaro del reloj no pare de decir cucú, 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 cocorocó, cantó la coyonca a medianoche, minutos antes que la noche moribunda aullara, como gemido de perro soñando, suplicando inusitadamente por ayuda, mientras la ciudad pálida ardía en llamas. Las sirenas de barro se cabeceaban en el firmamento, gritaban despavoridas como gata en celo en el mes de agosto. Ya es agosto. Varias veces me imaginé quemando la ciudad como la Roma de Nerón. Pero ya es agosto y el sol comienza a quemar la ciudad. Salgo a sacar fotos. Primero saco fotos para mí, luego te saco fotos a ti, lágrima de luna. Tercero para ustedes, para que sus negros nervios ópticos sangren. Mi ojo de águila francotirador captura los espíritus de cada rincón. Juego a las polcas con mis ojos
en el agujero que cabe en el patio, que es el vórtice del universo, hoyo negro de la inexistencia del tiempo, donde confluyen todos los tiempos, todas las vidas, todos los saberes, todos los sabores, todos los colores, todos los lenguajes, el sin lenguaje, el símbolo, el signo, el abecedario jamás escrito, todas las palabras jamás pronunciadas, el grito sin voz, el primer sonido, el primer oído, el primer amor. Mis pupilas viajan donde se forja el conocimiento para inventar la vida, salteando mis ideas a fuego lento como guiso de gusanos. Escribo y saco fotos, primero para mí, segundo para ti, mi carita de luna, tercero para ustedes, para que se les caigan los mocos de leche. Mal escribo poema y saco fotos desveladas, para escapar de la ciudad congelada en llamas y viajar por la manta negra de Dios y del diablo, que son lo mismo, o sea yo, o sea el universo, o sea yo, para viajar en el océano infinito, o sea, el infinito. Excelente. A mí como que me recuerda como a ese momento cuando tú te vas a acostar y empiezas a sentir todos los sonidos que hay alrededor, ¿cierto? Porque todo se hace como más potente, porque está todo en calma. Y como que de repente uno, cuando no se puede dormir, se desvela y empieza a pensar, ¿y de dónde viene este ruido? ¿Y por qué suena esto? ¿Y por qué suena lo otro? Y ahí como que ese pensamiento te lleva a otro, y ese a otro, y a otro, y ahí te desvelaste y ya no dormiste. Sí. Y así Pero surge sí, más o menos. claro. Yo ¿Sí? estaba en Lonquimay estaba con mi perrita, ella estaba durmiendo y de repente empieza como a hacer gemido, pues. Ya. Y como a llorar y a ladrar y a mover la pata y empezó como haciendo ruido así. Uy, y ella como que está soñando, pues, está hablando, está como algo está ocurriendo en ese sueño que estará soñando. Ah. Y de repente suena una sirena así todo y yo decía, oh, y es verdad, estaba así en la oscuridad y como que todos los sonidos, todo sonaba así, como que todo escuchaba. Y ahí tuve que levantarme, prender la luz y ahí como que surgió, me puse a escribir así. Sí. Y bueno, ahí toma un poco, pues igual eso de que el tema audiovisual, se de sacar fotos, como que hace Claro. un recorrido de eso igual, pues. Y de ese viaje, pues. Cuando yo aquí digo igual como en la manta negra de Dios y del diablo, así. Y que son lo mismo. Son lo mismo. Claro, la gente que dice, por ejemplo, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero igual creen en algo, ¿cachai? Sí, pues. Por eso que cuando uno dice el diablo y el Dios, no existe el uno sin el otro, ¿cachai? Sí, pues. Es como la oscuridad. Y la luz, el ¿cachai? día, la luz, El día y la noche. Y de hecho el concepto igual de esa de el Lucifer, pues, Sí. la luz del alma, es como que en esa él es el rey de las tinieblas, pero tiene el nombre de la luz, el portador Sí. de luz. Entonces en sí mismo en ese concepto demoníaco, él encarna esas dos dualidades, ¿no? Es inseparado de él. Empezando Entonces, porque Lucifer era un ángel más encima, ¿cachai? más encima era entonces esa dualidad que habita en nosotros, pues, y que al final nosotros somos eso, pues, el diablo y Dios al mismo tiempo. Podemos Sí, ser- el yin y el yang, ¿cachai? Sí. Es lo mismo. El bien y el mal. Nosotros tenemos La luz, el la lado A sombra. y el lado B. Al final, todo tiene su cara, ¿cachai? Su lado, ¿cómo te dijera? Las dos caras de la moneda. Sí. Todos tenemos dos caras de la moneda. Sí, pues. Entonces, por ejemplo, aquí igual, pues, quemar como la Roma de Nerón, así es como una catarsis igual contra la injusticia de la ciudad, pero después viene agosto y es como bonito el sol de agosto, viene el sol y mejor me saco fotos, y como que esa ganas de esa oscuridad de que podríamos decir, ay, el diablo te queda quemar, pero se canaliza, no sé, o lo transformé en Dios, no sé, no sé, pienso, ahora que lo leo todavía pensaba. Sí. Muy elaborado ahora. Sí. Ahora va a escribir en vivo. Ay. Ahora, ya pásame un lápiz. Sí, pásame una una pluma, lápiz. ¡Estamos en vivo! Ya. Después de escuchar el poema, ¿cierto? De la presentación de tu libro. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiéramos saber cómo adquirir el libro, que es algo muy importante. Para que la gente sepa cómo Contigo, lo puede sí. conseguir contigo, ¿cachai? ¿Conmigo? Ah, sí. Sí. Me pueden escribir directamente a mi Instagram. ¿Ya? Dartígrado. Dartígrado. Sí, Dartígrado. ¿Es tu única red social? WhatsApp. Sí, o sea, WhatsApp. Sí. 2052 5701. Sí, no, si puedes Sí, dejar sí. el número y Sí, lo ese podemos es mi WhatsApp. anotar también. Exacto.
correo, tengo mi correo psilva.terapeuta@gmail.com. Y cuando hacemos lanzamiento igual, se puede adquirir. Ahora pensamos organizar algunos, como en Victoria hemos conversado, Coyipulli, ir para allá más para el norte, Nacimiento. Ya. Así que pronto se viene ese recorrido. Se viene el recorrido del Sí, libro. lo hemos lanzado, bueno, en todo caso siempre abierto, si alguien está escuchando quiere invitarme a leer, A presentar el libro, hacer una presentación, lo que sea, y ahí yo ando con los libros. En Temuco ya lo presentaste, ¿cierto? Sí, en enero lo presentamos. Bueno. En la Sepúlveda. En la Galo, bacán. Sí. Así que ahí pues me pueden escribir, sí, totalmente. Síganme, las redes. Muy bien. De hecho, cuando el capítulo esté editado y subido al canal de YouTube de Arte Decibel, la gente que lo vea en Arte Decibel en YouTube también va a poder dejar su comentario en el canal ahí para contactarse con él o directamente buscar sus redes sociales, ¿cachai? Sí. Así que... Ya, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu meta literaria con este libro o con los futuros libros que se vienen? Y esa es como la pregunta comercial. Y la pregunta más personal es como ¿cuál es la búsqueda personal que te lleva a escribir? Ya, ¿sabes que no tengo metas? No tienes meta literaria, así No como me quiero cuesta vender así tantos como, libros. Sí, en realidad lo que vaya dándose la vida. Igual yo, a propósito de otra forma que lo vendo, es que en la calle pues, he ido a Puerto Saavedra a leer poesía en los restaurantes, así como van los cantautores o los cantantes que hacen trova con la guitarra. Es más difícil la poesía, pero igual se le hace empeño. Y ahí también he vendido algunos libros. O por lo menos he podido difundir la poesía. Hay mucha gente que a propósito de esto del arte que decíamos que todos pueden acceder, mucha gente se acerca después, a veces personas ya adultos mayores, así como, oye, yo igual escribí pero nunca me atreví a sacar un libro. Una señora, me acuerdo que le dijo a una viejita, le decía, y eso te viste haber hecho tú, haber salido a vender tu libro. Y bonito eso, pues entonces igual no tengo una meta así definida. Esto es como una... si bien obviamente tiene su aspecto económico y es como un ingreso, igual es como una... no sé, es como... Un alimento para el alma. Deber, sí, como un deber del alma, así como de difundirlo, sacarlo, divertirse con eso, jugar con la poesía y que llegue a las personas que tenga que llegarlo. Lo que sí, por ejemplo, me gustaría, sí, bueno, esto fue toda autogestión. Este otro libro que les comentaba, sí, ahí pueden, no sé, si fuese tratando de buscar fondos a través de los fondos del Fondar, fondos de la lectura. Vamos a ver qué pasa. Ahí sería súper bueno. Sí, eso sí es como una meta, podría ser, claro, como para el segundo libro poder sacarlo así, porque igual tiene su trabajo, su costo, sí, sí, lo que hay detrás del libro, la gente a veces no lo imagina de lo que está fuera de... Sobre todo el tiempo que le dedicáis. Sí, pues el tiempo, imagínate que fueron escritos del tiempo de pandemia y salió pues, de estos años, claro, harto tiempo pasó. Entonces, eso, pues, y la otra pregunta era que tú me dijiste, no me acuerdo cuál era la otra, que iba entre manos, sí, que cuál es la búsqueda personal que te lleva a escribir. Era como... ¿O en qué te inspiras? La poesía, sumando a lo dicho, de eso de pensando quién está canalizando, soy yo, la poesía me canaliza a mí para expresar. Siento que también la poesía para mí sirve muchas cosas. Uno, mortalizar, darle que se sea eterno e inmortal, un momento de mi existencia que al pasar el tiempo, por más que exista un recuerdo, nunca va a ser con la profundidad o el sentir verdadero de ese momento. Ya sea esto, como decíamos, un viaje al cerro, una conversación,
un enamoramiento, un desamor, algo bueno, negativo, da lo mismo, una experiencia que tú sentiste y escribirlo como que le da esa inmortalidad, po. Sí. Eso se mantiene ahí. Y lo bonito es que como cobra ese poema autonomía, entonces pues cuando yo lo leo, aparte de recordar eso, yo lo escribí ahí cuando pasaba eso, es como que me vuelve a entregar nueva información. Entonces, por eso la poesía es mejor que el recuerdo para, valga la redundancia, recordar un momento, porque no para de reinterpretar ese momento y entregarme información. Te entrega nuevos recuerdos. Sí, nuevos, sí, y hay un diálogo ahí. La poesía es como un hijo, es como el hijo. Yo también soy papá. Tengo una hija ahí, adolescente, que un hijo nace con una estructura genética y se va a ir criando con una estructura familiar, que es una relación que se da con los padres. Pero a pesar de eso, existe una individualidad en ella y va a ir transformando su personalidad y va a ir creando sus propias creencias, forma de ver, actuar y todo eso. Y el arte es lo mismo. Nace de mí, pero no es mío después que sale. Tiene su propia autonomía. Y también la poesía, si bien no trato de decir que es lo mismo, pero la poesía a mí me sirve como una forma de acercarme, una forma de filosofar igual y una forma de autoterapiarme igual, como tratar de sacar eso de adentro. Entonces también me permite la poesía ver cosas que quizás antes no veía y como ir filosofando y terapiándome, botando cierta como estructura, forma de ver las cosas y como por ahí está, creo que es la motivación o lo que me lleva a escribir. Y porque la poesía quiere expresarse y si ella quiere, yo no puedo, por más feo que sea mi letra o por más incoherente sea la escritura, si quiere ella nacer, habrá que darle la vida nomás. La poesía es como dijera, es hacer tangible un estado de conciencia mental, yo creo. Mira qué buena frase. La poesía y la literatura es hacer tangible un estado de conciencia. Mañana se viene el poema. Sí. Se viene, mañana voy a lanzar. Deja anotarlo. Deja anotarlo, no tengo un papel. No, si antes mía siempre antes era bueno para escribir pensamientos filosóficos, poesía, todo eso, era bueno para crear y siempre anotaba, pero después, yo de que conozco a mi esposa Joa, siempre le he dicho que yo antes era bueno para dibujar y para escribir, pero hubo un tiempo que eso se fue perdiendo hasta que ya no lo hago más, ¿cachai? Claro. Pero pasamos por periodos a veces periodos yo igual mismo que escribo harto y en momentos que nada, así como que la creatividad cero, así. Y de repente como que de nuevo. Y claro, y ahí está el tema del arte, que no es solo inspiración, y ahí entra como que es un oficio también. Que cuando ya es un oficio se mantiene en el tiempo, ¿cachai? Pero cuando es un hobby o algo que uno quiere hacerlo en el momento porque te gusta y después se pierde porque fue una etapa de tu vida donde creaste en ese ámbito, ¿cachai? Yeah. Pero así como lo haces tú, que ya es tu oficio, ¿cachai? Sí, pues. Por eso está ahí como el germen del arte en todo el ser humano. Sí, a veces tenemos etapas, a veces hay que darle el espacio para que se exprese. Yo también leí en tu dossier que haces como algún cierto acompañamiento también a artistas, quizás en esta parte como de, no puede ser, no sé, de bloqueo inspiracional o la parte artística. Claro, no sé. Sí. A veces el gran problema que tenemos igual los artistas es que somos artistas, pero después vienen otras labores, como ser, no sé, venderlo, por ejemplo, o hacer otra, o no sé, o también como me creo el cuento igual, en el sentido como, entonces la autoestima influye bastante ahí. Sí. Entonces hay mucha gente creativa, pero como hemos hablado aquí, todavía no dan ese viaje del héroe. Entonces hay etapas que quemar, que cruzar, cosas que resolver internamente para en realidad decir ya, voy a mostrar esto, sí, voy a hacer. Entonces en ese sentido es como
desde esta rama terapéutica, también poder acompañarlo en ese objetivo, de poder... no es que yo voy a hacerle clase, cosas de arte, el arte de la persona, es su arte, sino en el tema como más emocional, pues, más interno. En cuanto que me veo bloqueado de mostrar mi arte, no sé, por distintos motivos. No avanzo en mi arte porque estoy bloqueado por algo. Y eso a veces tiene que ver con nuestros propios nudos críticos que en algún momento que nos van se bloqueando. fueron amarrando así por experiencias de vida o lo que nos decían cuando niños. De cuánto nos dijeron que esto quizás no era bueno, que hay que andar leseando haciendo esto, que no sé. Entonces, en ese ámbito es como acompañamiento a personas creativas. Se castiga harto todavía, como el pensamiento de hacer arte se castiga harto a veces, más cuando se quiere tomar como oficio, porque igual está difícil. Está difícil, sí. Pero si la persona quiere dar la lucha, yo la otra vez hablaba de que es bien complicado esto como de mostrar el arte, porque yo también hablaba la otra vez con unas personas, yo les decía a las personas que hacen arte, que lo muestran y que dicen que no tienen ego, pucha, sí, hay que tener ego. Hay que tener ego porque ese preciso momento en el que tú decides compartir y mostrar tu arte es porque tú lo estás encontrando bueno y sí crees que lo puedes compartir y que otra persona lo puede encontrar bueno también. Y también tiene que jugar el ego una parte importante de ese momento. Si no está, te bloqueáis y no avanzáis, no dais el siguiente paso. Claro. Es la fuerza del tercer chakra, la fuerza del guerrero. Es la fuerza que permite materializar tus ideas, son más abstractas. Sin eso, uno no te cree ese cuento. Uno, esto es lo que yo quiero hacer y no importa lo que digan los demás, este es mi arte y lo hago de una forma que me permite lograr lo que quiero, pero no necesariamente eso a costa del daño a otro. Claro. Sino que es un ego en estado más armonioso. Qué bacán, buena conversación, interesante el tema, ¿cachai? De acá en Arte Decibel hemos pasado con todos los capítulos anteriores con música, tuvimos a Títeres, ¿cachai? Que era la parte artística de creatividad, y ahora con Dark Tigrado, ¿cachai? Acá hablando de literatura, es un gusto compartir ahora su libro, ¿cachai? Su manera de pensar, su filosofía, y son temas necesarios, ¿cachai? Que en lo personal a nosotros nos gustan y nos llenan tener este tipo de conversación, ¿cachai? Sí, totalmente. Vamos ahora a la pregunta sorpresa. ¿Tan gananica o tan ganana? No, si no es tan terrible. Mira, una es la opinión personal tuya, ¿ya? ¿Qué crees tú que le falta a la literatura para conectar de manera más directa con el público? Algo similar como lo que hace la música. ¿Tú crees que puede ser, aquí doy algunos ejemplos, podrá ser que faltan más espacios, que faltan otras maneras de presentación quizás, realizar una lectura más didáctica, o quizás alguna plataforma accesible en donde se presenten a los escritores y puedan tener como esta libertad de presentar sus libros de otra manera, no sé. Qué interesante. Hoy día andaba en la isla Cautín vendiendo en la feria en el que se arma, y he ido 2 días, ayer y hoy día, y estaba de vecino con el mismo caballero, habíamos conversado y le mostré hoy día mi libro, pues me dijo, a mí me gusta leer, pero la poesía no entiendo la poesía, no, pero otros libros sí, así. Y ahí me hablaba de libros ya, pero a lo que voy, por ejemplo, claro, hay diferentes literaturas y podríamos decir que la poesía, y como en este caso, bueno, voy a hablar de eso como estamos en ese caso, es el último vagón del tren, pues, de todas las artes, incluso de los libros, pues. No todos leen poesía, pues, incluso hay como este caballero que lee, pero la poesía no. Claro. Entonces, bueno, por un lado ahí, claro, falta como más educación, no sé si será la palabra educación, pero es como
que la poesía es muy sectaria igual, porque aglutina siempre a los mismos. Van los mismos a los lanzamientos de los libros, la misma persona. Entonces, ¿cómo te abría ese espacio? ¿Cómo acercáis la poesía a otro lado? Y ahí yo creo que la forma, como tú decías, cómo presentar los libros o cómo presentar la poesía, creo que la poesía debe abrirse a espacios más performáticos, pues yo creo como más... Mezclar con otras disciplinas, por ejemplo, o sí, por ejemplo... no es que sea autorreferente, porque yo no es que sea alguien que ni sea ni conocido ni siquiera ande así como haciendo cosas artísticas, pero igual yo tengo una performance poética que es como unos diálogos con la muerte. Ahí ya, más libro, personifico la muerte, ya. Entonces la forma de presentar eso, claro, es una más performático, más música, una catarsis, así como un distinto a tomar el libro y ponérmelo a leer. Que a veces esa es como la forma en cómo se interactúa. Entonces, quizás si se puede ir tomando de otras disciplinas, de otras ramas, lo performático, quizás la música. Hay una, no me acuerdo ahora el nombre de una chica que ella ha sacado álbum, pues así, porque tiene una banda así, toca música y ella lo que hace es recitar, pues, entonces, como rapear, claro. Pero en realidad recita con la banda y han grabado discos. Interesante eso, pues, porque... Es algo nuevo. Sí, pues lo acercáis la poesía de otra manera. Sí, de otra manera, pues. Y creo que ir a otro lugar igual, porque igual la gente está deseosa de arte, pero la vida te aleja igual, porque tenía una vida... El vivir muy rápido también. Sí, pues totalmente. Entonces, por ejemplo, ir como por ejemplo... atreverse un poco más a hacer lo que hacen los cantantes que van a los restaurantes, como ir con la poesía, pues, a ver qué pasa. Ir, pensar en esas cosas igual. Pero bueno, igual la mayoría quizás de la gente que escribe poesía se dedica a otras cosas nomás. Entonces saca su libro y lanza su libro y lo vende, las copias, lo regala muchas veces, y ahí es eso, pues, porque no vives de la poesía, pues ¿quién se puede decir ahora que puede vivir con la poesía? Como una parte de distracción de la vida cotidiana. Claro, es eso, pues entonces, a diferencia de la música, por ejemplo, claro. Que hay gente que vive de eso y llega de otra forma. Entonces, si alguien quisiese como dedicarse a eso, claro, pensar en estos otros formatos que están saliendo, pues, como los que les comentaba, creo yo, pues, y esos formatos poder llevarlos, no sé, igual a los colegios, pues, a lugares, pues, y crear espacio, igual quizás unirnos con otros artistas y crear espacios donde, no sé, pues haya música y se invite. Nunca se invita un poeta, yo poco, he visto actos culturales, pero música nomás, pero no ahora hay ya cuando celebremos los poetas, capítulos de Arte de Ciel vamos a integrar lo que es poesía, literatura con música, la vamos a hacer acá. Sí, es que por eso te decía si faltan más espacios, porque falta esa integración, Sí, falta esa integración de la poesía. Por ejemplo, de repente si así como una tocata o no sé, una junta ahí en una población, en un lugar estratégico, también tiene que estar la poesía, ¿cachai? Sí. También tiene que estar esa parte presente. Y lo que decías tú, presentarlo en los colegios, es tan importante porque, pucha, al tiempo que estamos, todavía sigue como esta estructura de leer el libro mes a mes, pero sin ninguna... ¿cómo podría decirlo? Sin ninguna motivación extra para el niño, para que conozca antes de leer el libro. Claro, para captar la atención antes de leer el libro, para que conozca. No hay una mediación. Claro, no hay una mediación. ¿Qué es la poesía? ¿Y qué es la literatura? ¿Y por qué les va a gustar leer el libro? Y siguen leyendo los mismos libros. Y los de repente mismos podrían, no sé, pues ser mucho más contextuales, territoriales, y por último, no todos los libros, pero algunos libros, y sea gente de la zona igual, invitar y hacer esa mediación que te decís, ya lean el libro y después que venga el artista, si es del mismo lugar, no sé, buscar formas. Mucho más interesante. Igual ahí implicaría como, yo creo que para que no caiga solo en la voluntad, sino también política como educacional, así como destinar recursos para eso, y vamos a traer al artista, no sé, pero no se invierte en eso, como precario igual. Vamos a ir con el en vivo, en 3, 2, 1.
Estamos en vivo. Estamos en vivo, ahora estamos transmitiendo en directo. Ya, les vamos a contar que estuvimos aquí hablando largo y tendido de hartos fluyendo. temas muy interesantes. Sí, tienen que ver este capítulo que está de verdad muy bacán. O sea, ver, escuchar mañana Escuchar, en porque YouTube. ahora nos pueden ver, mañana nos pueden escuchar en YouTube. Ahora nos pueden ver, pero mañana nos pueden escuchar completo. No sé, las últimas palabras que nos quieras decir antes de despedirnos. Si quieres mandar saludos. Saludito, ¿cachai? Cualquier cosa que quieran mencionar. Sí, Ahí dedicar está palabras a la alguien o instancia algo. para comunicar. Bueno, en primer lugar agradecerle aquí a los organizadores, a Arte Decibel, a que los sigan, escuchen sus podcasts, están súper buenos. Un podcast que le está dando espacio al artista acá locales, así que eso es súper importante. Como hablamos, el arte, la cultura no es solamente un espacio de recreación o diversión, sino que sana la mente, el cuerpo, el espíritu, nos permite crecer en la esencia del ser humano. Si quieren profundizar eso, escuchen el podcast. Bueno, saludar a todos igual quienes apoyaron en este libro, poder sacar El espejo de la agonía, a Juan Boca, que es una cantautora de acá de Temuco, también poeta, que apoyó, ella hace la presentación del libro y fue la que me impulsó a sacar este libro. Y bueno, a todas las personas que han apoyado y comprado igual el libro. Así que, sí. Bueno, delante lo dijimos en el capítulo, pero lo vamos a decir acá para que mañana puedan conocer, o sea, ahora puedan conocer cómo acceder al libro. Acá está, El espejo de la agonía. Se pueden comunicar con Dartigrado a su red social, que es Instagram. Correo también, nos dejó el número y lo vamos a dejar en la publicación del Reel mañana para que puedan acceder al libro, que está acá, que está muy bueno. Lo pudimos leer un poquito, pero también nos contó más o menos de qué va, de qué se trata, la inspiración y todo eso. Así es que eso, pues. No sé si quieres cerrar con alguna poesía en especial, nos quieres presentar. Ya, vamos a leer una. Voy a leer este que... Cuéntanos un poquito la historia. Claro. ¿Ah? Un poquito la historia antes de leerlo. Ya, voy a leer este, que es el día de mi muerte, porque antes de comenzar el podcast tú lo tomaste y te pusiste a leer la primera parte del poema y decía, me gustaría que... ¿Cómo podía ser el día de mi muerte? Tu día de tu muerte? Y interesante eso, pensar. ¿Cómo quiero que sea el fin de mi día, de mi vida? Entonces, este poema, bueno, yo les contaba que el nombre Dartígrado es la mezcla de dos palabras, que es dar oscuridad, y los tartígrados, que son pequeños animalitos inmortales. Entonces, tomando la oscuridad, el universo infinito, imperecedero, ahí, estos animalitos que son indestructibles, ¿cómo algo tan indestructible puede pensar en la muerte? ¿Cómo la muerte se piensa a sí misma? Entonces, empecé a crear este poema pensando en mi propia muerte. El día de mi muerte. Cuando muera, no quiero que me velen llorando. Quiero que me velen bailando, que no hablen de mí, sino en forma de rima y cuento. Quiero que se lean poemas, canten y tomen vino, mucho vino, hasta emborracharos. Cuando muera, los que quedan, sepan que me voy satisfecho, sepan que desde que nacemos estamos muriendo. No hay para qué sufrir por los que se van, más bien celebrar porque han venido. Secar esa lágrima y hacer una fiesta. ¿Qué esperáis? Cuando muera, deben saber que tengo mi propia espiritualidad. No existe humano que la pueda representar. No dejen entrar curas, ni pastores, ni sacerdotes, representantes de las falsas espiritualidades dominantes. Podrán venir todos con sus propias espiritualidades. Podrán venir chamanes, magos, brujas, pero tendréis que bailar. Cuando muera, mi velorio y funeral tendrá que ser una gran fiesta. No vengas vestido de negro y etiqueta, ven vestido de lo más colorido y vulgar, rosado, amarillo, rojo pasión, que la marcha fúnebre sea un arcoíris gigantesco. No contraten a la llorona, contraten humoristas, pero por respeto a mi hija que no sean chistes machistas. Cuando muera,
No quiero que me entierren, ni que malgasten en flores que se marchitarán. Tampoco quiero que gasten en costosos ataúdes una caja de madera y ya está. Que me cubran con un manto rojo y que mis cenizas vuelen por la cordillera y se ahoguen en el mar. El día de mi muerte. Excelente. Yo también quiero que me Qué cremen bueno. y que me esparzan encima los parlantes, porque cuando coloquen un tema salten la ceniza. Esa mi bola. Con colores, que Sí. pinten la ceniza varios colores y salta así. Sí. De hecho, la canción que tengo pensada para el día de mi muerte, que la Joana sabe, bueno, espero que no pase, pero es una canción súper triste de Stein, de mi grupo favorito. Bueno. Triste la canción. Yo no sé si tiene que ver esto con los escorpiones, pero yo siempre estoy pensando en esto de la muerte. No sé por qué. Pues la muerte. Su planeta es Plutón, que Sí. representa ahí la muerte, la transformación. Dicen que cuando aparece, porque no sé cuánto demora en cumplir el ciclo, pues, porque cada planeta están fijados como en la astrología como los planetas en torno a la órbita de la Tierra. ¿Cachai? Mercurio a cada rato vuelve a... Sí. Pero Plutón es largo. Y cada vez que pasa, no sé, pues la vez anterior fue cuando estalló la Revolución Francesa y toda la Revolución Industrial, todo ese tema, y quedó la cagada y la revolución Ya. y todo, y vino un cambio. Y ahora de nuevo, pues, en la era de Acuario, dice, y vino el Se están cumpliendo estallido los social periodos. y viene como a replicarse de nuevo, como así dicen los que saben, los que estudian los astros. Así que Sí. la muerte nos ronda. Po. Nos ronda todo el tiempo, sí. Es algo inevitable. La única verdad irrefutable es que vamos a morir, ¿cachai? La muerte Sí, es algo inevitable. Sí, pues. Así que eso, mi gente, mira, excelente capítulo aquí con Darty Grado en el número 16 ya, con su libro El espejo de la agonía. Un gustazo de haber compartido su libro aquí, su poesía, su literatura. Y estamos despidiéndonos, ¿cachai? Terminamos este capítulo, nos despedimos. Sí, con un chao, 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 mi gente. Chao, 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 chao. Estás escuchando DB Radio Streaming.